Hola hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga en este precioso día. Le damos siempre gracias al Señor por poder estar juntas estudiando la palabra de Dios. Y como siempre es nuestra oración, nuestra petición al Señor que nos ayude en esta hora. Y antes de empezar, vamos a orar para poner esta enseñanza en las manos del Señor. Dios, te damos gracias por tu infinito amor, tu infinita misericordia y tu bondad. En esta hora, Señor, te pedimos que por favor nos ayudes a realizar este estudio. Abre nuestra mente, nuestro corazón para poder comprender y entender las verdades que están en tu palabra. Y, Señor, no solamente permita, Señor, que seamos oidoras de ella, sino que también seamos hacedoras de tu palabra, Señor. Ayúdanos. Danos la fortaleza y la sabiduría que necesitamos, Señor, para cumplir tu palabra cada día en nosotras. Ayúdanos también, Señor, a que esta palabra dé mucho fruto, Señor, para la gloria de tu nombre. Que nuestro corazón siempre sea un corazón de tierra fértil para tu semilla, Señor, y que dé mucho fruto para la gloria y la honra de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, gracias por estar escuchando el audio, gracias por estar con este estudio y bueno, como siempre, ¿verdad? Es un gran honor y un privilegio estudiar la palabra del Señor. Es motivo de gozo y de regocijo poder compartir juntas y crecer juntas en el Señor. Y vamos a continuar hoy el estudio del libro de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, una carta que ya hemos empezado a ver desde hace varios tiempos ya vamos por el capítulo número 4 y hoy nos toca ver desde el versículo 13 en adelante. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar hoy con el versículo 13. Y como siempre, voy a tener una pequeña lectura de la cita que nos toca hoy, que sería Romanos capítulo 4 del versículo 13 en adelante. La versión que voy a leer es Reina Valera y el estudio lo voy a estar dando con la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es la fe para que sea por gracia. Y a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó él, cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad a la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el estudio anterior habíamos quedado ahí en el folleto por la página 46. Estábamos considerando anteriormente la fe de Abraham y también vimos un poco sobre David, ¿verdad? Pablo también nos habló sobre David. En la pregunta que está ahí en el folleto en la página 46, en la última que vimos dice, ¿se consideró Abraham justo antes de que él fuera circuncidado?
Y la respuesta que dimos fue que no, ¿verdad? Que él fue circuncidado o se consideró justo aún antes de que él fuera circuncidado. Entonces, Abraham fue declarado justo antes de su circuncisión. Así que esta no es un requisito para ser salvo. Fue circuncidado después de que Dios lo declaró justo. La circuncisión solamente, vimos la semana anterior, solamente sirvió como una señal, como un sello de la justicia de Dios que ya le había acreditado por causa de su fe, aun cuando no se había circuncidado todavía Abraham. Fue salvo por la fe, para que llegara a ser padre espiritual de todos los creyentes, tanto los circuncisos como los incircuncisos. El requisito indispensable para todo aquel que quiera ser descendiente espiritual de Abraham, dice el apóstol Pablo, es tener la misma fe que tuvo Abraham. Y es impresionante. Y seguimos ahí con el versículo 3. Seguimos con el versículo 13, perdón. Dice entonces, leemos, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, la promesa que se le fue dado a Abraham de que él iba a ser padre de una gran descendencia, no fue por las obras que él hizo, sino por la fe. Fue justificado, él fue heredero del mundo por la fe. Si la circuncisión no tuvo nada que ver con la justificación de Abraham, entonces la ley tampoco, mucho menos, tuvo nada que ver con ella, ¿verdad? Dice el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley, dice el versículo 15, produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. La promesa fue una promesa de bendición y es cumplida en el Evangelio. La ley promete una bendición a los que la observan o a los que la obedecen, pero al mismo tiempo invoca una maldición sobre los que la violan, y en vista del dominio universal del pecado, la maldición es más prominente que la bendición. Porque la ley, dice ahí en el versículo 14, la ley produce ira, porque no hay nadie capaz de cumplir la ley. La fe es la capacidad de recibir cualquier cosa que Dios promete. Qué hermoso, ¿verdad? La fe es la capacidad que tenemos de parte de Dios para poder recibir cualquier cosa que Él promete. Pero si la promesa de Dios ha de recibirse únicamente por medio de la obediencia a una ley, que ni siquiera Abraham ni sus hijos podrían haber cumplido o podrían haber hecho, entonces las promesas hechas por la fe quedarían anuladas o quedarían canceladas. En otras palabras, afirmar una promesa sobre la base de una condición imposible de cumplir equivalía a anular la promesa entonces, porque nadie puede cumplir la ley, por ende, nadie puede ser heredero de la promesa. Pero si la promesa fue hecha por fe en la gracia de Dios, entonces la promesa tiene validez. En otras palabras, ¿verdad? Que la promesa tiene validez porque es por medio de la fe y no por medio de cumplir los ritos de la ley. Porque la ley no puede salvar, pues la ley produce ira, como dice ahí, como lo dice en ese versículo 14. Dice el 15, entonces, entre más se procura una persona justificarse a sí misma, ¿verdad? Pues dice el versículo 15, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Entonces, entre más procura una persona ser justificada a sí misma por obras, guardando la ley de Dios, más demuestra su incapacidad para hacerlo a causa de su pecado, y mayor juicio tendrá. Dice que va acumulando sobre sí mismo juicio.
Miremos lo que dice Pablo más adelante en Romanos 7. Nos vamos a adelantar un poquito. En Romanos 7, del 7 al 11. Y como siempre lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 7, del 7 al 11. Dice, ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no lo dijera. No codiciéis. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. Y dice el versículo 12, sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son santos, rectos y buenos. Entonces, Pablo menciona ahora aquí el hecho de que el pecado se aprovechó o echó mano o le dio la oportunidad provista por el mandamiento. El pecado aprovechó la oportunidad que le dio el mandamiento y produjo en Pablo o en nosotros, ¿verdad? Varios tipos de codicia. Y Pablo nos dice que la ley, por conocer la ley, por conocer el mandamiento, fue que el pecado se aprovechó entonces de esa oportunidad y lo llevó o lo lleva a pensar o a desear todo tipo de pecados. Entonces, el versículo dice después, hubo un tiempo en que yo vivía aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Hubo un tiempo entonces en que me sentí seguro, por decirlo así, dice Pablo, sin tener una convicción de pecado. En ese tiempo, la implicación plena de la ley no se había registrado aún en mi conciencia, por decirlo así. No había llegado a ser un peso intolerable sobre mi corazón. No conocía el mandamiento, por ende, no sabía que estaba pecando. Yo pensaba que en lo moral y espiritual me iba bastante bien, ¿verdad? Se puede decir eso. Pero, según dice Pablo, cuando él vio o cuando el mandamiento vino a decir cuánto me percaté de lo que la ley realmente demandaba, nada menos que demandaba la ley, dice Pablo, me di cuenta de cuán grande pecador era yo. Fue entonces que morí. Es decir, ese fue mi fin como persona satisfecha y segura de mí mismo. Cuando me di cuenta de que más bien, en lugar de ser un hombre recto que cumplía la ley, más bien era el más pecador de todos, fue entonces cuando morí a mí mismo, morí a esa satisfacción que sentía yo en las cosas del mundo, en el pecado. En este versículo realmente Pablo está poniendo con su experiencia como fariseo o cumplidor de la ley. Es la experiencia de su yo natural. Refleja su intelecto de servir a Dios por el camino de la religión que le enseñaron desde que era pequeño, sus padres seguramente. La ley aún considerando uno solo de sus mandamientos que él dice, no codiciarás. Pero la ley, en lugar de librarlo del pecado, lo impulsó más bien a pecar más. El mandamiento que decía no codiciar, en vez de librarlo de ese pecado, más bien lo llevó o lo impulsó a pecar mucho más. El pecado que antes del mandamiento estaba como muerto, revivió, y el que parecía estar vivo, sin conocer el mandamiento, murió a su posibilidad de hacer el bien o de cumplir la ley. Lo que la ley ordenaba era haz esto y vivirás.
por lo cual vemos que la vida solo era posible cuando se hacían ciertas cosas. Pero Pablo se dio cuenta de que la ley requería que él hiciera más de lo que era capaz de hacer, de manera que en lugar de elevarlo a la misma presencia de Dios, lo hacía hundirse cada vez más en desesperanza y desesperación. Cuando más anhelaba la perfección, menos cumplía su deber, y cuanto más pecador se reconocía, más santa, justa y buena se hacía la ley. El pecado, dice, tomó ocasión. Este es un término militar que equivale a establecer una base de operaciones, es una oportunidad para alcanzar los objetivos propuestos. Es como descubrir un camino que antes no era conocido. No quiere decir que la ley fue la culpable de lanzar al ataque, sino que el pecado, por medio de la ley, descubrió que tenía en ella una base estratégica para atacar al hombre. Tampoco fue la ley fue la ley la que lo mató, pero el pecado obró a través de la ley para matarlo. El pecado necesitó esa base de operaciones, porque sin la ley el pecado estaba muerto, inactivo, ¿verdad? La conclusión final a la pregunta de este versículo 7 de Romano es que la ley, dice Pablo al final, es santa. Podemos ver también una relación entre lo que él dice en versículo 11 y en Gálatas 3, donde la serpiente cumple el rol de engañador. Pablo fue engañado por el pecado. A su vez, el pecado utilizó el mandamiento para engañarlo. Lo engañó con algo que era bueno en sí mismo. La gravedad del pecado se evidencia en que toma lo que es bueno, sea un mandamiento divino, y lo utiliza para traer la muerte a los hombres. Por esta forma de concretar su actividad, el pecado muestra ser en gran manera algo muy pecaminoso. Entonces, diría alguien, ¿entonces para qué sirve la ley? Veamos Gálatas 3:19. Dice la palabra de Dios en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta que llegara el Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quizás quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces, según dice Gálatas, la ley se añadió no para salvarnos, sino para ser nuestro ayo, nuestro guardián, nuestro cuidador, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por medio de la fe. Entonces, la ley solamente se añadió no para salvarnos, sino para que nos guiara. ¿A dónde? Hacia Cristo. La ley nos hace ver la necesidad que tenemos tan grande de Cristo Jesús. La ley nos hace entender que necesitamos fe para ser salvos. La ley nos lleva al Señor Jesucristo. Somos incapaces de cumplir la ley y es la ley la que nos lleva a Cristo. Por eso se añadió la ley, no para salvarnos, sino para guiarnos hacia Cristo. Veamos lo que dice también Gálatas 3:24. Dice la palabra de Dios. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. En pocas palabras, entonces, ni la circuncisión, ni ningún otro rito, ni siquiera la ley, fue dada para salvación, sino que es únicamente la salvación por medio de la fe. Sigamos en nuestros versículos de Romanos. Busquemos Romanos nuevamente 4:16. Y dice así la palabra de Dios. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y dice el versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes.
delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice el versículo 16, así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Dice el 17, a eso se refieren las escrituras, cuando citan lo que Dios le dijo, te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. El punto más importante de esta parte de las Escrituras lo tenemos en el versículo 16. Dios cuenta la fe del creyente como justicia para que la salvación sea por gracia. Si no fuera por gracia de Dios, que es el que provee el camino a la salvación, ni siquiera la fe de una persona podría salvarle. Por eso es que la fe no es una obra humana, como alguna gente cree. El poder de salvación o justificación está solamente en la gracia de Dios, no en la fe del hombre. La fe solamente es el medio que usa Dios o que nos da Dios para ser salvos. La fe de Abraham no fue justicia en sí misma, sino que le fue contada como justicia, sobre la base de la gracia de Dios que Dios proveyó de su gracia para todos los creyentes, incluyendo a Abraham, y proveyó la justicia que nadie podía alcanzar jamás por nosotros mismos cumpliendo la ley. La gracia es el poder divino que trae justificación, a fin de que por la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces, gracia y fe siempre van unidas. Sin la fe, sin gracia, no puede haber fe, porque Dios es el que da tanto la gracia como la fe. Pablo habla aquí de una descendencia espiritual y no física de Abraham. Como vimos anteriormente, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, él era un pagano, un idólatra. Él adoraba a otros dioses. Antes del pacto de Dios con él, no habían judíos, ni tampoco habían gentiles. Pero el punto de Pablo aquí es que Dios contó la fe de Abraham como justicia de que existieran, o antes de que existieran los judíos y los gentiles, o estas distinciones de personas. Fue por esta razón que la fe de Abraham fue una fe universal, que se aplica a toda la humanidad y solamente a los judíos. Y es por eso que Abraham llegó a ser padre de todos los que confían en Jesucristo, sin importar su raza o su religión. Abraham fue un prototipo espiritual de todo creyente genuino. Él fue un pecador pagano, idólatra e impío, pero no confió en sus propios esfuerzos, sino que confió en la promesa de la gracia de Dios. Como está escrito, dice Pablo, como está escrito en las Escrituras. Se refiere a Génesis 17:5. Él dice, te he puesto por padre de muchas gentes. La promesa dada a Abraham fue cumplida delante de Dios, a quien creyó, y que sin ninguna duda Dios no mintió con respecto a nada de lo que le prometió. Lo habló el Dios verdadero, ¿verdad? Primero que nada, el cual da vida, dice, a los muertos. Abraham había experimentado de primera mano la magnitud del poder de Dios por medio de Isaac. Isaac, el hijo de la promesa, le fue dado de manera milagrosa cuando era ya muy ancianos, tanto él como Sara. Y después de que Abraham estuviera ya casi como muerto, dice ahí Pablo, en su capacidad humana para ser padres, Dios le concedió su hijo Isaac. Dios hace las cosas, ¿verdad?, que no son como si fueran. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios, dice, que da vida a los muertos y crea cosas nuevas
de la nada. Ese Dios es aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen. Pablo se refiere aquí, obviamente, al poder de Dios cuando creó todas las cosas. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice Hebreos 11:3. Él es el único Dios verdadero que llama a existencia personas, lugares y acontecimientos solamente por su determinación divina y soberana. Vean qué hermoso lo que dice Hebreos 11:11. Hebreos 11:11 al 12. Dice así la palabra de Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Y vean lo que dice, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible de contar. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad, hermanas? Es hermoso. Para las que tienen en el folleto, vamos a ir contestando aquí las preguntas de la página 46. ¿Qué haría nula nuestra fe? Dice el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Dice la palabra de Dios. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa no tiene sentido. Entonces, ¿qué haría nula nuestra fe? El cumplir la ley. ¿Qué produce la ley según el versículo 15? Pues la ley siempre trae consigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. ¿Qué trae la ley? Dice, la ley produce, vamos a ver en la Reina Valera, es que lo estoy leyendo en la nueva traducción viviente. Romanos 4, versículo 15. Dice la Reina Valera, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué produce la ley? Según el versículo 15, la ley produce ira. ¿Qué pasaría si no hubiera ley? Dice el versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué pasaría si no hubiera ley? No hubiera transgresión, no hubiera pecado. ¿Para quién es firme la promesa hecha a Abraham? Dice el versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. ¿Para quién es firme la promesa hecha a Abraham? Para todos los creyentes que tienen la misma fe de Abraham. ¿Cómo llega a ser Abraham el padre de la fe? Versículo 16 al 17. ¿Cómo llega él a ser padre de la fe? Por medio de la fe. Por medio de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Por cómo llegó a ser Abraham padre de la fe? Por creer en la promesa, por su fe en la promesa. Ahora, ¿qué dice Dios en este versículo? En el versículo 17 dice, como está escrito. ¿Qué dice Dios aquí? O con otras palabras, como Dios dice, te he puesto por padre de muchas gentes. En la Reina Valera o en la traducción viviente, dice el versículo 17. A esto se refieren las escrituras cuando citan lo que dijo Dios. Dice, te hice padre de muchas naciones. ¿Qué dijo Dios en el versículo 17? Le dijo a Abraham, te hice padre de muchas naciones. Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham también se basó en la fe y no en la ley, ¿verdad? Como hemos visto hasta ahora. Dios le dio la promesa cuando no había circuncidado todavía.
La circuncisión fue añadida y después como una señal de la relación que ya existía entre ellos como resultado de la fe de Abraham. La ley y la fe son dos principios contradictorios. Si uno es verdadero, el otro tiene que eliminarse. Si la bendición prometida dependiera de la ley, se perdería la promesa, porque nadie cumple con todo lo que la ley exige. Así, la ley serviría para condenar, no para bendecir, y sí haría inútil e inválida la promesa. Por lo tanto, Abraham fue salvo por la fe y por la gracia de Dios aparte de la ley. De esa manera, él pudo estar seguro de que la bendición que Dios le había prometido se cumpliría tanto para él como para su descendencia. Y así vino a ser el Padre de todos los creyentes, tanto de los que están bajo la ley como los que no están bajo la ley. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por este maravilloso estudio que hemos visto hoy. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que es por tu gracia únicamente y por la fe. Que igual la gracia y la fe, todo proviene de ti, Señor. No hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar salvación. Lo único que tenemos que hacer o que podemos hacer es confiar en ti. Y esa confianza aún viene de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, que nos ayudes a entender como Pablo lo pecaminosa que somos, Señor. El pecado que hay en nuestro corazón y que cada día, Señor, tengamos en nuestro corazón ese sentir, Señor, de arrepentimiento, Señor, y de que necesitamos cada día mucho más de ti. Ayúdanos, Señor, a nuestro corazón, limpia nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a servirte de una manera en la que tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todo lo que hagamos y a serte fiel en todas nuestras vidas. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga, hermanas, y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, con la continuación del versículo 18 en adelante. Que Dios las bendiga.